Jeffrey, como siempre, gracias de verdad, muchísimas gracias, magistral y lo que te digo, eh, me quedo corta en las presentaciones y en los agradecimientos. Dios te bendiga.
Buenas tardes, doctores. Buenas noches ya. ¿Cómo están? Espero hayan podido Doctora, descansar. buenas noches. ¿Cómo están? Espero hayan podido descansar este puente Buenas noches. y estén trabajando muy juiciosos en sus parciales. Le agradezco a los que estuvieron ayer conectados. Espero también les haya servido la información que les entregué en, durante esa tutoría especial. Y pues el día de hoy vamos a ahondar, o bueno, a trabajar en las diapositivas que les envié ayer precisamente sobre interrogatorio cruzado de testigos, que es precisamente el ejercicio número 2. Entonces, ojo, el ejercicio número 1 está basado en la clase que les dictó Jeffrey, aunado a lo que yo les enseñé de medicina legal y de balística forense. Entonces, esa para el ejercicio número 1. El ejercicio número 3, ustedes ya lo pueden hacer porque ustedes conmigo vieron un repaso de penal general, un repaso de penal especial y además les enseñé a individualizar penas, subrogados y sustitutos penales. Entonces están en la capacidad de emitir la sentencia de carácter condenatorio desde ya. Y lo que vamos a ver el día de hoy corresponde al ejercicio número 2, que es precisamente el interrogatorio cruzado de testigos. Entonces, dejo de mostrar mi video para que no tengamos inconvenientes con la compartición de las diapositivas y no se nos vaya a bloquear el audio. Si no me están escuchando en algún momento, por favor me avisan, ¿vale? Entonces, comparto pantalla y comenzamos con interrogatorio cruzado de testigos. Listo. Lo primero que ustedes tienen que saber es que este procedimiento, por decirlo así, que vamos a ver a continuación, solamente ocurre en materia penal. Es decir, como el sistema penal acusatorio, la oralidad como tal, se reportó o se inició dentro de la especialidad de penal, las reglas que nosotros tenemos para la práctica de testimonios en el proceso penal no se presentan en ninguna otra área del derecho. Somos los que más llevamos con la oralidad dentro del país y adicionalmente somos los que más tenemos técnicas depuradas frente a la forma concreta de recibirle la declaración a una persona. Lo primero de lo que vamos a hablar entonces es que precisamente bajo ese presupuesto es testigo toda la persona que da un testimonio. No es testigo en el sentido tradicional que nosotros conocemos al testigo como el que presencia los hechos, al que le consta directamente los hechos. Aquí vamos a ver que sí son personas que les consta parte de los hechos o la totalidad de los hechos, pero independientemente de si les consta o no les consta alguna o la totalidad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, se denominarán testigos. Entonces, eventualmente, un especialista en el laboratorio que jamás estuvo en los hechos puede llegar a ser testigo, porque no es testigo de los hechos, sino de lo que él hizo en su laboratorio. Entonces, bajo esos presupuestos es que se realiza el interrogatorio cruzado de testigos. ¿Listo? Entonces, no me los vayan a confundir. Ahora, vamos entonces a entrar en materia. Lo primero es que, como todos se denominan testigos, sin importar lo que vieron o no vieron, el artículo 390 del Código de Procedimiento Penal señala cómo debe hacerse ese examen de los testigos. El examen de los testigos lo hace el juez. Ojo, hace unas clases hablábamos que todos los elementos materiales probatorios y evidencia física realmente no son pruebas. Cuando Jeffrey les habló de la diferencia entre el elemento material probatorio y la evidencia física que se recolectan en la escena de los hechos o que se recolectan durante la investigación, ya sea por parte de la Fiscalía o la Defensa, ninguno de ellos es prueba, porque solamente serán pruebas los que son debidamente debatidos en el juicio y sometidos a la regla de la contradicción. Lo mismo ocurre con los llamados testigos. Entonces, es posible que tengamos previamente entrevistas de las personas que les consta o no les consta algo de los hechos, informes periciales o informes de policía o informes de investigador,
Pero ojo, nada de eso será prueba si no se lleva al juicio. Serán controvertidos en el juicio y solo allí serán tenidos en cuenta como pruebas. Profe, ¿y entonces qué pasa cuando las personas aceptan los cargos y no hay juicio? Entonces no hay pruebas. En teoría no hay pruebas. Lo que hay son elementos materiales probatorios o llamados principios de prueba. Y sobre ellos es que los jueces emiten las sentencias de carácter condenatorio basado en las aceptaciones de cargos, ya sean mediante preacuerdos o mediante allanamientos en las diferentes audiencias en las que se pueden crear. Entonces, por ejemplo, para el ejercicio número 3 que ustedes van a desarrollar referente a los parciales, esa emisión de la sentencia no estará basada en pruebas, sino en elementos materiales probatorios y evidencia física. ¿Por qué? Porque en ese caso las personas no aceptaron los cargos. Y como no los aceptaron, esos elementos materiales probatorios y evidencia física no fueron sometidos a un debate de contradicción en juicio. Entonces, hasta ahora serán principios de prueba o elementos materiales probatorios y evidencia física. Ahora, cuando ya vamos a iniciar el juicio, cuando ya estamos en el inicio del juicio, habla el artículo 390 del examen de los testigos. Serán testigos todas las personas que vayan a declarar en el juicio. Y nos dice, todos los testigos serán interrogados por separado. Esto es importantísimo, doctores. Ningún testigo puede tener contacto el día del juicio con otro testigo. Y mucho menos si ya declaró o si no ha declarado. Me explico. Si, por ejemplo, yo lo llamo al doctor Fabián Barón al estrado judicial, yo no puedo escuchar, siendo otro testigo, lo que Fabián Barón está diciendo. Entonces el juez manda a todos los testigos presentes en la sala, sean de fiscalía o sean de defensa, a desalojar la sala y a alejarse de allí para no escuchar lo que están diciendo. Y una vez Fabián termine de decir o termine de declarar, termine de dar su testimonio, debe ser aislado y no podrá tener contacto con los otros testigos. Profe, ¿y qué pasa si ellos tienen contacto, si se llaman, si se escriben, si se cuentan lo que se dijeron o si se escuchan? Uno se que para en la puerta y escucha. Pues es deber de las partes controlar a sus testigos y también a los de la contraparte. De manera que si yo como defensa o fiscal me doy cuenta que un testigo de la contraparte está escuchando lo que está pasando en el juicio, debo informarle al juez en audiencia para que el juez excluya la prueba y se sancione al testigo. Es decir, el testigo puede ser amonestado, ya puede ser mediante un arresto o una multa, que eso tiene el poder correccional el juez, pero además su testimonio será invalidado y excluido, no se escuchará en el juicio. Esa es la sanción porque un testigo escuche lo que los otros testigos están diciendo. Ahora, si los dos ya declaramos, ya podemos hablar. ¿Por qué? Porque si ya declaramos, pues ya no tenemos cómo contaminarnos para llegar al juicio informados de lo que el otro dijo, porque ya cada uno habló por aparte. Entonces, los testigos deben ser interrogados por separado. Ahora, existe otra disposición específica y es que como la carga de la prueba es de la fiscalía, que es la que debe desvirtuar la presunción de inocencia, se ha establecido por parte del Código de Procedimiento Penal que primero se recibirán los testigos de la fiscalía, todos los testigos de la fiscalía y luego todos los de la defensa. ¿Listo? Siempre es ese el orden. Profe, ¿y cómo se organizan los testigos de la fiscalía? ¿Quién va primero? El fiscal los organiza como considera. Igualmente, la defensa. Por teoría del caso, cada uno organiza sus testigos de una manera específica. Esto es como jugar al ajedrez. Entonces, usted verá cómo ataca. ¿Se ataca primero con peones o se ataca con caballos? Usted verá. ¿Listo? Entonces, es importante que dentro de cada estrategia, ya sea de fiscalía o de defensa, se establezca también el orden de presentación de los testigos para que la teoría del caso tenga un hilo conductor para el juez de conocimiento, que es el que en últimas va a tomar la determinación sobre el caso concreto. Otra de las disposiciones frente al examen de los testigos señala que todo testigo será previamente juramentado por el juez y se le advertirán las salvedades para no rendir testimonio. Resulta que todos los testigos, ustedes lo han visto dentro de las películas eventualmente, o si han podido tener la oportunidad, muchos de ustedes trabajan en fiscalía, policía, han ido a juicios reales, han visto cómo el juez juramenta al testigo. La diferencia es que aquí no le anda diciendo que jurará más allá
perdón, jura decir la verdad y solamente la verdad y le pone la mano en la Biblia. No, eso no pasa aquí. ¿Listo? Aquí se hace un juramento de decir la verdad y se le amenaza de una vez al testigo, en el sentido en que se le advierte que si calla total o parcialmente la verdad, la exagera, la minimiza, la desfigura, podrá llegar a ser sancionado por un tipo penal que se llama falso testimonio, además de la posibilidad de que se le adelante un proceso penal también por fraude procesal. Sin embargo, existen unas salvedades de orden constitucional para no declarar, que son todas las que se refieren al artículo 33 de la Constitución. Entonces, el juez y las partes podrán hacer que un testigo vaya al juicio, podrán juramentarlo, podrán sentarlo en el estrado judicial, pero no pueden obligarlo a que rinda testimonio y a que conteste ninguna pregunta si se encuentra dentro de alguna de las prohibiciones o salvedades del artículo 33 de la Constitución Política. ¿Alguno de ustedes tiene por ahí la Constitución y lo leemos, doctores? ¿Estoy solita en clase? ¿Qué artículo, Doc? Gracias, doctora Erika. Artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Ok. Esas son las salvedades de carácter constitucional. Entonces, a usted no lo pueden obligar a declarar contra ninguno de esas personas que está señalándose ahí, pero adicionalmente el Código de Procedimiento Penal establece unas salvedades adicionales o unas prohibiciones adicionales para rendir testimonio, que se encuentran específicamente en el artículo, espérame. Ay, 400. Ya, 385 del Código de Procedimiento Penal, por favor. 385 del Código de Procedimiento Penal. El que dice excepciones constitucionales, Doc. Sí, señora. Gracias. Nadie podrá ser obligado, Sigue. nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. El juez informará sobre estas excepciones a cualquier persona que vaya a rendir testimonio, quien podrá renunciar a este derecho. Son casos de excepción al deber de declarar las relaciones de A, abogado con su cliente; B, médico con paciente; C, psiquiatra o psicólogo o terapista con el paciente; D, trabajador social con el entrevistado; E, clérigo con sus feligres; F, contador público con el cliente; G, periodista con su fuente; H, investigador con el informante. Gracias, doctora Erika. Como ustedes acaban de escuchar la lectura que nos acaba de hacer la doctora Erika, no solamente está en la primera parte la transcripción textual del artículo 33 de la Constitución Política, sino que adicionalmente el artículo 385 del Código de Procedimiento Penal trae unas salvedades adicionales que se refieren al denominado secreto profesional. El secreto profesional que existe respecto de algunas especialidades o áreas de conocimiento con las personas a quien se le presta el servicio. Entonces, por ejemplo, nosotros como abogados tenemos secreto profesional y estamos bajo una prohibición para no declarar contra nuestros clientes. Ojo, los médicos con el paciente, los psiquiatras o psicólogos con terapistas, trabajadores con entrevistados, clérigos con feligreses, es decir, eventualmente no se le puede decir a un sacerdote que porque recibió en calidad de confesión un delito, escuchó la responsabilidad o la comisión de un delito, esté obligado a declarar sobre lo que le dijo el feligrés bajo el secreto de confesión. El contador público con el cliente, el periodista con su fuente y los investigadores con el informante. Ojo, estas prohibiciones, tanto las de carácter constitucional señaladas en el artículo 33 y que se refieren a grados de parentesco, consanguinidad o afinidad específicos,
así como los que se revelan o se desarrollan a través del llamado secreto profesional, son renunciables. Es decir, si el juez advierte que el testigo tiene alguna de estas relaciones con el acusado o con los acusados, debe hacerle la salvedad dentro del el juramento para decirle que está en la posibilidad de no declarar sin que le pase nada, pero que si decide declarar estaría renunciando a esa protección constitucional de no declarar bajo la excepción en la que se encuentra. Entonces, si por ejemplo a mí me llaman a declarar en un juicio contra mi mamá, yo tengo la protección constitucional porque mi mamá precisamente es una pariente en el en el primer grado de consanguinidad. Y entonces, bajo ese presupuesto, yo no estaría obligada a declarar. Entonces el juez me dice, si usted no quiere declarar, no declare, no hay ningún problema, no le vamos a hacer nada. Pero si decide declarar, renuncia al derecho y declara todo lo que le vayamos a preguntar. Es decir, usted no puede a última hora decir que sí va a declarar y cuando hacen la primera pregunta, ay, no, pensándolo bien, ya no voy a declarar. No, si usted renuncia al derecho, renuncia a partir de ese momento, se sienta en el estrado y comienza a contestar todas las preguntas que se le hagan. Si usted dice que no, que se acoge al derecho constitucional y mantiene la salvedad para no declarar contra alguna de las personas que están aquí señaladas, entonces el juez autorizará su retiro de la audiencia y no habrá ningún inconveniente, ni será usted procesado o instigado de alguna manera o sancionado por no haber rendido eventualmente el testimonio. ¿Listo? Ahora, ¿dudas hasta ahí, doctores? Listo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Frente al interrogatorio cruzado de los testigos, el interrogatorio cruzado, como les digo, es el sistema especialísimo que manejamos en penal para poder recibir un testimonio. Entonces, el interrogatorio cruzado se realiza en 4 turnos, independientemente de quién sea el testigo. Es decir, la Fiscalía durante la audiencia preparatoria presenta a sus testigos, los solicita. Entonces dice, yo voy a llamar a declarar a Hugo, a Paco y a Luis. Si se los decretan, Hugo, Paco y Luis son testigos de Fiscalía. Entonces, sobre cada uno de ellos se realizarán los turnos del interrogatorio cruzado de testigos. Por otro lado, si la defensa solicita a otros testigos, por ejemplo, dice a María, a José y a Jesús. Entonces, si son decretados, María, José y Jesús serán para la defensa. ¿Cuál es la diferencia en que un testigo sea de fiscalía o que sea de defensa? Que quien presenta la prueba, es decir, a quien se le decretó la prueba, a quien la solicitó, va a ejercer el primer turno del interrogatorio cruzado de testigos, que es el que estamos viendo en la parte azul de la diapositiva. Ese primer turno es siempre obligatorio. De ahí para allá los demás son opcionales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hombre, pues que si usted lo llamó, pues usted tiene el derecho de interrogarlo primero. Usted llamó a ese testigo, usted lo va a interrogar primero. Ese primer turno se denomina el directo. Así se llama, directo. Y tiene unas reglas especiales. ¿Cuáles son las reglas especiales? Lo primero es que a través del directo, lo que busca la parte que llama al testigo es demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos debatidos en el juicio o atacar la credibilidad de otro declarante. Así lo establece específicamente el Código de Procedimiento Penal a partir de los artículos 390 hasta el 404 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si usted llama, por ejemplo, a Claudia, que es la alcaldesa, a Claudia López, a declarar, que es la alcaldesa mayor de Bogotá, para que declare específicamente cómo se ha venido contrarrestando la situación del COVID en Bogotá. Pues ella le va a hablar a usted de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que se debaten en el juicio, que muy posiblemente tienen algo que ver con la situación del COVID. Entonces, a ella se le va a llamar para eso,
Pero no se le puede estar haciendo una pregunta y que cuente el cuento, que es lo que suele pasar. Que le dicen, bueno, ¿y usted qué sabe sobre el COVID? Y entonces Claudia se riega y dura 2 horas hablando. Eso no se puede hacer en penal. A ustedes los jueces los van a interrumpir y les van a decir, señor fiscal o señor defensor, dependiendo quién esté ejerciendo el turno, le va a decir, ojo, conduzca a su testigo. ¿Qué quiere decir eso? Primero, el testigo aquí no viene a leer y segundo, el testigo aquí no viene a conversar. Esto no es una charla abierta, es un interrogatorio, de manera que usted debe hacerle pregunta por pregunta para que él pueda darle la información que usted necesita. Pero esa información que usted necesita en el directo no pueden ser preguntas cerradas. Hay reglas frente a las preguntas que usted puede realizar. Entonces, pregunta abierta. ¿Puede indicarle a su señoría cuáles son sus nombres? Mira, está abierta. Pregunta cerrada. ¿Es cierto que usted se llama Liliana González? ¿Por qué cerrada? Porque solamente le deja 2 opciones de respuesta. ¿Sí o no? La segunda, que es la respuesta que implica sí o no, la pregunta que implica sí o no, está prohibida en el turno del directo. Siempre deben ser preguntas abiertas. Entonces, ¿qué ocurre? Doctora Claudia, ¿puede usted informar a qué se dedica? Pues aunque sea muy obvio que es la alcaldesa mayor de Bogotá, pues ella tiene que contestar que es la alcaldesa mayor de Bogotá. La pregunta es abierta, pero si usted le dice, ¿es verdad que usted es la alcaldesa mayor de Bogotá? La pregunta se convierte en cerrada, ¿ves? Entonces, en este tipo de preguntas, en el directo, solamente van preguntas abiertas. Recuerden que en directo lo puede hacer fiscalía o defensa, dependiendo si son los dueños de la prueba. Entonces, la defensa, si está interrogando a su propio testigo, está interrogando en directo y por ende debe hacer preguntas de carácter abierto. Nunca preguntas de carácter cerrado. ¿Por qué? Porque la contraparte, en esa oportunidad, si es la defensa, la que está en directo, pues la fiscalía va a objetar. Y si es la fiscalía la que está en directo, quien va a objetar es la defensa. ¿Por qué? Porque la pregunta no va de acuerdo a la técnica. Y entonces cuando el juez le pregunte a la parte por qué objeta, va a decir su señoría, hizo una pregunta cerrada y está en directo. Eso quiere decir que solo puede hacer preguntas abiertas. El juez dará lugar a la objeción y tendrá que reformular la pregunta. Así de técnico es esto. ¿Tienen preguntas hasta ahí, doctores queridos? Ok. Doctora, Señora doctora Diana Patricia, señora. doctora, una preguntita. ¿Y la pregunta compuesta cómo es? Listo, ya vamos para allá. Vimos la primera, que es la que se puede hacer, ¿listo? Las preguntas Vale, permitidas son las abiertas. Ahora vamos a ver las que no se pueden hacer. Además de las preguntas cerradas, son las preguntas sugestivas. Preguntas sugestivas son las que en ellas llevan la opción de respuesta. ¿Listo? La opción de respuesta. Diga usted si es hombre o mujer. En la pregunta está la opción de respuesta. ¿Listo? Preguntas capciosas. Las preguntas capciosas son las preguntas tramposas. Están prohibidas. Oiga, ¿y usted está seguro de lo que está diciendo? Porque yo veo que usted no ve muy bien. Esas son preguntas capciosas y el juez no las va a permitir. Preguntas confusas, ya vimos las cerradas. ¿Cuáles son las preguntas confusas? Las que el testigo no entiende. Cuando la parte no sabe preguntar, enreda al testigo. Si la pregunta es confusa para el testigo, el mismo testigo puede decir, no le entiendo, y tendrá que reformular la pregunta. ¿Listo? Preguntas compuestas. Es cuando vienen 2 o más preguntas en una misma pregunta. ¿Usted estaba adentro o afuera y en la noche o en la mañana? ¿Ves? Van 2 preguntas ahí. O por ejemplo, ¿usted puede decir qué persona vio y si era hombre o mujer? Ahí van 2 preguntas. Esas preguntas están prohibidas. Tiene que hacerlas por separado. No puede hacerlas compuestas. Preguntas conclusivas. Las preguntas conclusivas están prohibidas en el directo. ¿Eso quiere decir entonces que usted no está seguro de lo que vio? Esa pregunta está prohibida. Es una pregunta de carácter conclusivo. La parte está concluyendo que el testigo realmente no vio o algo así.
¿Listo? Están prohibidas. ¿Y qué está también prohibido? Insultar al testigo. Dentro de la figura del sistema penal acusatorio puro, que es el sistema del common law, en el sistema acusatorio puro existe la posibilidad de que una de las partes solicite autorización al juez para tratar al testigo como testigo renuente. ¿Qué quiere decir eso? Que este testigo se está negando a contestar y entonces se le pide autorización al juez para ser más agresivo en el interrogatorio. Solo si el juez lo autoriza, así se hará. Pero en Colombia no tenemos eso. Entonces aquí no se permite insultar al testigo. De ninguna manera. Ojo, insultar al testigo es decirle, pero entonces usted es un mentiroso. Eso es un insulto al testigo. Y de ahí para allá cualquier cosa que pueda implicar calificar al testigo de manera tal que implique perder su credibilidad o atacar su credibilidad basado en un calificativo. Entonces usted es un delincuente igual a él. Ojo. Esas son preguntas que realmente implican insultar al testigo. Eso el juez no lo va a permitir. ¿Listo? ¿Hasta ahí me entendieron, doctora Diana? ¿Me entendiste lo de las preguntas compuestas? Sí, señora. Gracias, doctora. Listo. ¿Alguna otra pregunta, doctores queridos? Listo. Ese es el primer turno. Recuerden, el directo. Es el obligatorio. ¿Por quién va? Por la parte que solicitó el testimonio, a quien se le decretó el testimonio. Ahora, una vez se termina el directo, existe la posibilidad de un segundo turno. El segundo turno lo hará la parte contraria. Es decir, que si el directo lo hizo la fiscalía, el segundo turno lo hará la defensa. Y si por el contrario, el primer turno o directo lo hizo la defensa, el segundo turno lo hará la fiscalía. Este segundo turno se denomina contrainterrogatorio. Ojo, no es que le digan así, es que así es que se llaman porque vienen en el código así nombrados. Viene, primer turno se denomina directo, segundo turno se denomina contrainterrogatorio. ¿Listo? ¿Por qué decimos que es opcional? Porque hay veces que el testigo no me hace daño. O sea, el testigo realmente no dijo nada y como no dijo nada, pues ¿para qué le voy a seguir preguntando? O el testigo solito se enredó. Entonces ese testigo me sirve a mí como contraparte. Si yo ejerzo el turno de contrainterrogatorio, puedo estar ayudando a que el testigo aclare el enredo que dejó. Entonces, a veces las partes, sean fiscalía o defensa, optan por no utilizar este turno. Pero si encuentran que el testigo tiene algo que puede afectar su teoría del caso, utilizarán el turno del contrainterrogatorio. ¿Qué se hace en el contrainterrogatorio? En el contrainterrogatorio lo primero que se hace es tratar de refutar todo lo que diga el testigo en el directo. Es decir, si el testigo de fiscalía eventualmente en el directo está claramente acusando a mi cliente, sin lugar a dudas, yo como defensa en el contrainterrogatorio trato de mostrar que el testigo no es creíble. Profe, ¿y cómo hago eso? Basado en lo mismo que él dijo. Yo solo podré abordar los temas, porque son temas que fueron abordados en el directo. Entonces, ¿qué ocurre? Si el testigo dice, y es que yo vi clarito, clarísimo, cuando le disparó y yo lo vi porque era él. Listo. Eso ahí dejó muerta a la defensa. Viene la defensa en el contrainterrogatorio. Señor testigo, usted le manifestó a la fiscalía, aquí las preguntas sí son cerradas, hace un momento, que usted vio los hechos. Conteste sí o no. Sí. Listo. Y usted también le manifestó a la fiscalía que usted vio claramente el momento en que le disparó. Dígame si sí o si no. ¿Sí? Y usted también manifestó que era clarísimo que usted vio que era mi cliente el que había disparado. Diga sí o no. ¿Sí? Entonces, ¿puede usted indicarle a su señoría cómo era la luz en el momento en que usted vio a mi cliente? ¿Ves? Basado en lo mismo que dijo. En lo mismo que dijo, para tratar de demostrar eventualmente que el testigo no sabe lo que dice.
o que de alguna manera está mintiendo. Ojo, eso no siempre pasa. Hay veces que cuando se trata de testigos de carácter presencial y no están mintiendo, pues es muy difícil que en el contrainterrogatorio caigan en imprecisiones, pero a veces pasa. ¿Listo? ¿Quién había una pregunta por ahí? Espérate, una manito levantada. ¿Dónde estaba la manito? Yo vi una manito levantada de una doctora. Marcela Rodríguez, señora. Profe, es que en el ejemplo que se nos pone dice que las preguntas, bueno, nos dice que las preguntas deben ser cerradas, pero en el ejemplo que nos pone, la última opción sería una pregunta abierta. ¿Es imposible? O sea, ¿sí es permitido eso? Claro, porque sería una pregunta aclaratoria. ¿Sí ves la segunda parte? Dice, preguntas cerradas Sí, permitidas. ok. Preguntas aclaratorias permitidas. Las preguntas aclaratorias tienen que ser abiertas. Si, por ejemplo, el testigo dice que lo vio en el momento en que ella iba corriendo, si la testigo es una mujer, dice, yo iba corriendo y lo vi cuando entonces le disparó. Entonces, por favor, aclare en dónde estaba la persona que disparó, frente a usted o detrás de usted. No, estaba detrás mío, entonces, ¿cómo la vio si usted iba corriendo? Aclare, ¿ves? Entonces, esas preguntas son abiertas, pero son de carácter aclaratorio, basados en lo mismo que ha dicho el testigo y por ende son permitidas. Preguntas sugestivas. Acá sí le podemos hacer preguntas sugestivas al testigo. Preguntas sugestivas en donde introduzcamos información en las preguntas para que pueda él utilizar una de ellas como respuesta. Pero entonces, ¿cómo así? No le entiendo. ¿Usted lo vio o no lo vio? Mira, esa es una pregunta sugestiva, pero también es cerrada y aclaratoria. ¿Listo? Preguntas conclusivas. Entonces, según lo que usted nos está diciendo, entonces no lo vio, ¿no es cierto? Ahí hay una pregunta de carácter conclusiva que está permitida. ¿Pero por qué? Porque estamos en este turno especialísimo. ¿Listo? De hecho, ustedes cuando empiezan a manejar estos interrogatorios se dan cuenta que quien realiza el directo usa un tono de voz muy suave porque es su propio testigo. Es decir, le da oportunidad de que explique, le dice disculpe, no sé qué. Mientras que quien toma el segundo turno es agresivo con el testigo por naturaleza. El testigo intenta explicar algo y como lo vimos ayer durante la tutoría, el testigo intenta explicar algo y la parte lo interrumpe. Y le dice, le dije sí o no, por favor conteste sí o no. No le estoy pidiendo explicaciones. Entonces, se coarta al testigo todo el tiempo. ¿Por qué? Precisamente porque ese es el ejercicio del contrainterrogatorio. Ahora, ¿qué no se permite? No se permiten preguntas capciosas. ¿Listo? Es decir, preguntas tramposas. No se permiten preguntas confusas. Aquí quedó preguntas compuestas, pero esas sí se permiten. Y no se permite insultar a los testigos. Esperen, de una vez corregimos eso. Acá. Espérame. Acá. Aquí. Permítame corrijo la diapositiva de una vez para que no haya problema. Entonces, aquí sí se permiten en el segundo turno, que se denomina contrainterrogatorio, sí se permiten las preguntas de carácter compuesto. Uy, ¿qué pasó acá? Ay, no me deja. Bueno, yo les corrijo eso y lo envío más tarde porque me tocó hacerlo como imagen, ¿listo? Entonces no me permite aclarar el cuadro. Entonces, esta parte de ahí no va. Ahora, ¿qué pasa después? Solo si, espérenme un segundo, solo si hay el segundo turno, que se llama contrainterrogatorio, habrá un tercer turno opcional, que será el redirecto. Este llamado turno del redirecto o tercer turno lo hace la misma parte que inició el testimonio. Por eso se llama redirecto, porque lo hace quien hizo el directo. Dice, solo se pueden abordar los temas abordados en el contrainterrogatorio. La idea es aclarar las contradicciones en que pudo caer el testigo durante el contrainterrogatorio. Hombre, le voy a colocar un ejemplo. Recuerden que estamos en 3 turnos. Primer turno, directo. Digamos que es la fiscalía. Lo llama a declarar y el testigo dice, yo lo vi cuando disparó. Lo vi clarísimo. Y lo reconocí porque yo lo vi clarito. Era él. Listo, primer turno del directo. Contrainterrogatorio, defensa.
Usted dice que lo vio muy claro, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué está tan segura que lo vio tan claro? Porque había muy buena luz, de acuerdo. ¿Y usted recuerda qué tenía puesto ese día el testigo? ¿La persona que disparó? No, no recuerdo. ¿Y usted vio en qué parte le disparó? No, no recuerdo. ¿Y usted a qué distancia estaba cuando lo vio? Uy, yo creo que por ahí unos 50 metros. Y entre los 50 metros que había entre el tirador y usted, ¿había algo más ahí? Pues sí, había un árbol y es que la verdad estaba como oscuro y yo no veía muy bien. Listo. Lo dejo ahí. Eso quiere decir que la defensa destruyó la credibilidad que la fiscalía había logrado en el primer turno de su directo. Entonces la fiscalía retoma a su testigo en el tercer turno para intentar salvarlo. Redirecto. Entonces se basa en lo que acabó de contestar. Usted manifestó que no veía muy bien, hace un momento le dijo eso a la defensa, ¿es así? Sí, sí, señor, yo dije eso. Pero usted también había dicho que lo vio muy claro, entonces puede aclararle a su señoría si al fin vio o no vio. No, lo que pasa es que estaba un poco oscuro, pero yo sí alcanzaba a ver muy bien, porque a pesar de que el árbol estaba ahí, cuando el árbol estaba un poco alto y sopló el viento y en ese momento yo alcancé a ver claramente quién era el que estaba disparando y era él. Listo. Termina el redirecto, la fiscalía salva a su testigo. Eventualmente habrá un cuarto turno, que en este caso sería por la defensa, en donde la defensa va a intentar otra vez hacer quedar mal al testigo. Pero tiene que estar basado en lo que el testigo le contestó, en el redirecto. Ese cuarto turno se llama recontrainterrogatorio. ¿Y de qué está, en qué se basa? Pues en lo que se dijo en el tercer turno. Es decir, que cada vez las partes se ven más limitadas frente a lo que pueden preguntar, frente a los temas que pueden abordar. Por eso es muy importante que ustedes, cuando estén en ejercicio de los interrogatorios, tomen nota atentísima de todo lo que está diciendo el testigo en cada turno para que usted pueda formular las preguntas. ¿Por qué? Porque ¿usted qué puede hacer? Pues cuando el testigo es suyo, usted alista el directo. Usted hace el interrogatorio directo y ya va listas las preguntas. Pero ojo, cuando es la contraparte, pues usted no sabe qué le van a contestar en el directo, entonces usted necesita agilidad mental para sobre la marcha armar el contrainterrogatorio. Y así sucesivamente los demás turnos. ¿Me han entendido, doctores queridos? ¿Más claro? ¿Hacemos un ejercicio? ¿Doctores? ¿Están ahí? Sí, señora. Listo. Entonces, permítanme un segundo. Acá. Tum, tum, tum. ¿Dónde está? Acá. Doctora Erika, ¿tienes una preguntita? Sí, Doc, en el redirecto se pueden abiertas y cerradas, ¿verdad? Doctora, no te escucho. Doc, en el redirecto se pueden abiertas y cerradas, ¿verdad? En el redirecto se pueden abiertas y cerradas, sí, señor. ¿Listo? Doctora Sí, Erika. señora. Ok, listo. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ¿alguien que tenga un muy buen audio? Le bajamos la manita a la doctora Erika. ¿Quién tiene por lo general buenos audios aquí? Doctor Diego Lazo, ¿tienes buen audio en este momento? Creo que no. Necesito 2 voluntarios, doctores. Cuénteme, doctora, le ayudo. Gracias, Cuénteme, doctor Roberto. díganos pues. Roberto y Germán Giancarlo, listo pues. Roberto y Germán Giancarlo. En este caso, vamos a nombrar a un juez entre ustedes que es el que va a estar pendiente de las objeciones que ustedes presenten. ¿Listo? Doctor Gerson de Luis, ¿me escuchas? ¿Será que tiene audio hoy? Sí te escucho, pero no tiene audio. Listo. Entonces no puede ser porque necesitamos a un juez con audio. Doctora Erika, vas a ser nuestra juez. ¿Listo? Erika. Erika. Dios mío, estamos hechos. Necesitamos un juez, doctores. Diego Vargas, listo. Diego Vargas va a ser nuestro juez. Ok.
Doctor Roberto, Sí, señora. tú vas a ser el testigo, ¿listo? Perfecto. Yo voy a actuar como defensa. ¿Listo? ¿Listo? Y voy a empezar a hacerte unas preguntas. Entonces, el doctor Germán Giancarlo va a hacer la fiscalía. Como yo soy la defensa, quiere decir que, y voy a hacer el primer turno, quiere decir que el doctor Roberto Beltrán es testigo de la defensa. Voy a ejercer el primer turno que se denomina directo. Buenas noches, doctor Roberto. Buenas noches. ¿Puede por favor indicarle a su señoría sus nombres completos? Claro que sí. Mi nombre es Roberto Beltrán Garzón, identificado con número de cédula. Hasta ahí nomás. 79. Perfecto, gracias. Listo. Ojo, esto es parte de lo que tiene que hacer cada parte con su testigo. Solo le pregunté el nombre y de una vez él me empezó a escuchar, me empezó a contestar su número de cédula, ¿ves? Entonces hay que controlar al testigo. Y la otra parte debe ayudar a controlar al testigo. ¿Listo? Si le pregunta una cosa, no deje que conteste de más. Gracias, doctor Roberto. Doctor Roberto, ¿a qué se dedica usted? Yo soy contador público. De acuerdo. ¿En qué trabaja usted? En este momento me dedico a asesorar empresas de forma independiente. Muy bien. ¿Puede decirle usted a su señoría cuál fue la última asesoría que usted realizó? Claro que sí. El 30 de abril de la empresa de Codexos SAPS. Sodexo Paz. ¿Usted puede decirle a su señoría en qué consistió esa asesoría? Claro que sí. En la evaluación de unos estados financieros para pasar a una entidad, para una entidad financiera para un crédito bancario. De acuerdo. ¿Usted puede decirle a su señoría si usted realizó alguna clase de cobro por esa asesoría? Claro que sí. Los cobros de honorarios van sujetos a la prestación del servicio. De acuerdo. ¿Y usted puede decirle a su señoría en esa oportunidad a cuánto ascendieron sus honorarios? Por el trabajo realizado fue de 2 millones de pesos. De 2 millones de pesos. Su señoría, no más preguntas por parte de la defensa. Señora juez. Señor juez, tiene la palabra entonces. Perdón, señor juez. Tiene la palabra el doctor. ¿Quién es la otra parte? ¿Doctor Fabián? Germán Giancarlo. El doctor Germán Giancarlo. En la fiscalía. Doctor Helman, usted tiene la posibilidad en este momento de decir si quiere o no quiere hacer ese segundo turno. Sí lo quiero hacer, señor juez. Entonces proceda con el señor Diego Vargas, va a decirle a usted como señor juez que proceda entonces con el contrainterrogatorio. Diego Vargas. Doctor Giancarlo, por favor, como parte de la fiscalía, continúe el contrainterrogatorio. Muchas gracias, señor juez. Señor Roberto Beltrán, usted está diciendo que es contador público. ¿Es cierto o no es cierto? Cierto. ¿Desde cuándo ejerce la profesión? Objeción, su señoría. Siga, doctora Liliana. Eso no fue tema de debate por parte de esta defensa en el directo. No se le preguntó al testigo por su habilitación profesional. Tiene razón, doctora Liliana. Doctor Germán, replantee su pregunta, por favor. Reformulo la pregunta. ¿Desde cuándo asesora a la empresa Codexo? Hace 5 años exactamente. ¿Usted conoce de dónde provienen los dineros con los cuales se les ha pagado los honorarios? Objeción, su señoría. Siga, doctora Liliana. Pregunta de referencia. En principio, el testigo no viene aquí a hablar por terceros y en segundo lugar, eso no fue objeto del directo. Al lugar, doctor Germán Carlos, por favor, reformula su pregunta nuevamente. No, pero me está dando mucho palo. Tan bello. Gracias, doctor Germán. Dijeron que prestara atención al directo. Muy bien. Listo, doctores. Más allá de darle palo al señor Germán Giancarlo, al señor fiscal, se trata precisamente de que veamos la dinámica de cómo se controlan entre las partes.
Eso que acabo yo de hacer y con la que acaba de reaccionar el doctor Giancarlo, uno dirá, ay, eso solamente pasa ahí. No, muchas partes, o sea, hablo de tanto defensores como fiscales, tienen como estrategia objetar todo el tiempo. ¿Para qué? Para desconcentrar a la contraparte y al testigo. Y de esa manera evitar que la prueba se practique. Yo he visto fiscales y defensores llorando en las audiencias porque no pueden hacer ninguna pregunta. Todas las preguntas que hacen se las objetan. Entonces llegan a un momento de frustración tal que hacen lo que está haciendo el doctor Hellman y dicen, entonces, ¿cómo pregunto? No me dejan hacer nada. Ojo, estudien muy bien la técnica para que no tengan ese inconveniente. Más allá de lo que haya pasado aquí con el doctor Hellman Giancarlo. Este ejercicio es el que yo quiero ver en su parcial para los que realizaron el ejercicio número 2, ¿de acuerdo? Doctor Hellman, no me odie, ¿sí? Discúlpeme. No, es que pues como el caso no se sabe, sino simplemente se preguntó qué hacía y cuánto ganaba. Pues. Exacto. Pero no, bien. Gracias, doctor Hellman. Gracias, doctor Diego. Gracias, doctor Roberto. ¿Listo? Ahora, estos turnos que acabamos de ver, que hasta el momento hicimos solo 2, directo y contra, se realizan independientemente de la clase del testigo que tengamos. Recuerden que dijimos que podría ser cualquier clase de testigo. Les voy a compartir aquí de nuevo la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Los 4 turnos se realizarán dependiendo de los turnos opcionales, es decir, solamente podrá haber tercer turno, que es el redirecto, si antes hubo un contrainterrogatorio. Si no hay contrainterrogatorio, el testigo se quedó con el directo y con eso se termina el testimonio. Mientras que, eventualmente, si hay contrainterrogatorio, habrá redirecto. Y si hay redirecto, habrá recontrainterrogatorio si la parte lo quiere. Si no, a veces solamente hacen 3 turnos y la otra dicen no más preguntas y ya. ¿Listo? Esos turnos se harán con cada testigo, independientemente de la clase del testigo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener testigos de carácter presencial, que son los testigos propiamente dichos, que son personas del común que vieron algo. Podemos tener testigos como investigadores o técnicos que hicieron una labor específica en el lugar, como por ejemplo los que hicieron el ejercicio, los que están haciendo el parcial número 1, podrán ser llamados como testigos para que declaren cómo hicieron el levantamiento del cadáver, qué fue lo que encontraron, el acta de inspección de cadáver, pero a ellos no les consta qué pasó, a ellos les consta qué hicieron en el lugar, que encontraron un muerto y que estaba así, o que encontraron un arma, eso les constará y son testigos frente a eso. Pero también podremos tener eventualmente un testigo experto o un testigo perito. Los testigos peritos no se interrogan de la misma manera que los demás. Es decir, sí se interrogan con los 4 turnos eventualmente, pero lo que se puede hacer con ellos es diferente. La forma de abordar a un testigo de esa naturaleza es distinta. Entonces vamos a ver cuáles son las reglas especiales que existen para los testimonios. Regla especial, número 1. Esa regla hace referencia a que los testigos pueden consultar documentos para refrescar su memoria siempre y cuando el juez lo autorice y se trate de documentos previamente conocidos y descubiertos a la contraparte antes del juicio. Si, por ejemplo, yo le hubiera dicho aquí al doctor Roberto, ¿usted recuerda específicamente cada uno de los números que usted rindió a raíz de esos estados financieros? Pues él lo más seguro es que me va a decir que no. Entonces, ¿qué? Ay, Dios mío. Nosotros lo hicimos de almuerzo. ¿Qué me importa que tuvieron de almuerzo? Por favor, cierren sus audios. ¿Qué cosa? Ay, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es? Ay, no pude ver quién era. Cierren los audios, por favor. Ya. Entonces, el testigo puede consultar documentos para refrescar su memoria. Les decía yo, si eventualmente hace un momento el doctor Roberto le hubiera dicho yo, dígame exactamente cuál era la cifra final con la que estaba el último estado de cuenta de Codexo Paz. Él me va a decir, no, yo no lo recuerdo.
Pero entonces, ¿qué hago ahí? Cuando yo necesito datos tan precisos y el testigo no los recuerda, yo no puedo decir, entonces tome el documento para que se acuerde. No, hay que sentar lo que ya denominan los jueces la base probatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que yo primero le pregunto al testigo, ¿usted recuerda el monto final de los estados de cuenta? No, señora, no lo recuerdo. ¿Usted sabe si ese monto está consignado en alguna parte? Sí, señora, eso debe estar en los estados de cuenta. Y entonces quiere decir que si usted tuviera de presente el estado de cuenta, ¿usted recordaría ese dato? Sí, claro, sí, señora. ¿Y quién realizó el estado de cuenta? Pues yo lo realicé, doctora. Permiso, su señoría, para presentar al testigo un documento con fines de refrescar su memoria. Y le pongo de presente el estado de cuenta solo para que él conteste lo que le pregunté. Entonces yo llego y le digo, ahora sí que ya revisó usted el documento. Díganos, por favor, ¿qué clase de documento tiene usted? Es el estado de cuenta, doctora. Listo. ¿Quién firmó el documento? Yo lo firmé. ¿Ese documento está en las mismas condiciones que usted lo dejó? Sí, señora, está en las mismas condiciones. ¿Por qué reconoce el documento? Pues porque es el que yo hice, tiene mi firma, tiene mi tarjeta profesional de contador público y es como yo lo dejé, este es el que yo hice. Ahora sí, por favor, contéstele a su señoría cuál es el saldo final en el estado de cuenta. Eso hay que hacerlo así. ¿Por qué? Porque usted no puede utilizar un documento sin que el testigo de acreditación lo reconozca. Entonces, el testigo de acreditación es quien realizó el documento, lo suscribió, intervino en su realización o en su consecución. Entonces dice, no, es que este es el estado de cuenta, pero eso es público. Y entonces yo lo bajé por internet y yo lo conseguí. Listo. Se puede así, listo. Hay unas reglas especiales para los documentos. Pero ojo, esos documentos que pueden consultar los testigos para refrescar su memoria, tienen que ser autorizados por el juez durante la audiencia. Por eso es que yo le digo, permiso, su señoría, para presentar un documento al testigo con fines de refrescar la memoria. Y el juez da lugar. ¿Listo? Y yo se lo exhibo a la parte, primero, a la contraparte. ¿Para qué se lo exhibo a la contraparte? Para que verifique que se trata del mismo documento que yo le descubrí anteriormente. Profe, ¿cómo así? O sea, que yo tengo que antes haberle dicho a la fiscalía todos los documentos que tengo y la defensa tiene que mostrarme todos los documentos que tiene. Sí, señor. Todo tiene que haberse mostrado previamente antes de la audiencia preparatoria. Porque de lo contrario, la sanción es no poder utilizar los documentos en el juicio. Si usted no los descubre oportunamente, que es antes de la audiencia preparatoria, no podrá utilizarlos en el juicio. ¿Listo? Vamos con preguntas por acá. A ver, ¿dónde están? Se me hicieron las preguntas. No veo las preguntas de ustedes, doctores queridos. Alguien tenía una pregunta y no sé quién se hizo. Yo le vi las manitos por ahí arriba. ¿Ya no? Ok. Listo. Entonces ya no hay preguntas. Ojo, los testigos no solamente pueden utilizar documentos para refrescar su memoria, sino también para impugnar la credibilidad del testigo. ¿Cómo se impugna la credibilidad del testigo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Es para demostrar que el testigo está mintiendo, que está diciendo algo que no había dicho, o contrario a lo que el testigo está diciendo en este momento. Entonces, ¿cómo se impugna la credibilidad de un testigo? Con cualquier documento que el testigo haya suscrito anteriormente en donde conste su versión de los hechos. Puede ser una entrevista, puede ser un interrogatorio, puede ser un informe, pero ojo, tiene que ser firmado por él. Porque si alguien más lo firma y dice, yo escuché cuando Julián dijo que él la iba a violar y firmo yo, Liliana González. Entonces yo le digo a Julián, venga, usted la iba a violar y Julián dice no. Ay, su señoría, permiso para impugnar la credibilidad. No, porque es que lo que está ahí escrito no lo dijo Julián. Quien estaba afirmando eso es Liliana. Es decir, ese es un testigo de referencia. Solo se puede impugnar la credibilidad del testigo con un dicho suyo anterior, con algo que él haya escrito y firmado anteriormente y que conste claramente lo que decían los hechos. ¿Listo? Ahora, eso es a lo que se refiere la segunda parte que habla sobre la impugnación del testigo.
A veces los testigos dicen cosas distintas en el mismo juicio y queda clarísimo. Entonces primero le dicen a la fiscalía una cosa en el directo o a la defensa en el directo y luego cuando lo están preguntando en el contra dicen otra cosa. Ahí queda impugnada la credibilidad del testigo. Ojo, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Profe, y si yo demuestro que el testigo no dijo eso y le hago leer el pedacito que leyó, ¿qué hago? Digo, su señoría, permiso, que excluyan la prueba del testigo porque está mintiendo. No, usted no tiene que decirle nada al juez. El juez sabe eso. Usted no tiene que decirle, míralo cómo está diciendo mentiras. No, usted simplemente dice, usted dijo hace un momento que la camiseta de la persona que disparó era roja, ¿no es cierto? Sí, su señoría, yo dije eso. Por favor, lea esta entrevista. Ah, no, pero es que ahí dice, lea la entrevista. Y entonces yo dije que el que había disparado tenía una camiseta azul. No más pregunta a su señoría y retiro el documento. Quedó claro que el testigo mintió. Ahí no tiene usted que decir, si mire, su señoría primero dijo que era roja y luego dijo que era azul. No. ¿Eso usted dónde lo retoma? En los alegatos de clausura para atacar al testigo. Pero ya ese juez que escuchó ahí sabe que ese testigo está mintiendo. Al menos sobre ese aspecto. Y si miente frente al aspecto de lo que vio en el color de la blusa de la persona que disparó, ¿cómo le va a creer el resto? ¿Listo? ¿Hasta ahí me entendieron, doctores queridos? ¿O tienen alguna pregunta? Ok, listo. Ahora, como les decía anteriormente, existen unos testigos especialísimos que tienen unas reglas distintas sobre qué se puede y no se puede hacer con ellos. Esos dos testigos especialísimos son los peritos y los técnicos. Testigos peritos y testigos técnicos. No son lo mismo. El perito es un experto en su área de conocimiento. Y entonces, ¿cómo determino, profe, que es un perito? ¿Cómo sé que es un experto? O sea, tiene que tener maestría o tiene que tener doctorado o cuántas especializaciones en la San Marino tiene que haber hecho. No, no se trata de eso. El mismo código le dice a usted quiénes pueden llegar a ser peritos. Alguien que me colabore, por favor, con la lectura del artículo 408 del Código de Procedimiento Penal. Buenas. Artículo Doc, 400. ¿me escucha? Gracias. Dale, doctor Germán Giancarlo. ¿Quiénes pueden ser peritos? Podrán ser peritos los siguientes. Las personas con un título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte. Segundo, en circunstancias diferentes, podrán ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio o afición, aunque carezca de título. A los efectos de la cualificación podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles, incluido el propio testimonio del declarante que se presenta como perito. Listo. Ojo, ahí nos está diciendo quiénes pueden llegar a ser peritos. Y no necesariamente a todos los peritos les dan título. Por ejemplo, si yo soy perito degustadora en fritanga, pues de pronto no tengo título. Pero si yo logro acreditarme por mi capacidad específica frente a ese arte o a esa especialidad de degustar fritanga, pues me pueden tener como perito. Por ejemplo, hay gente que es experta en carpintería y puede llegar a ser perito en carpintería sin ningún título. ¿De qué depende eso? De la acreditación del perito. ¿Cómo acredito yo al perito? De alguna de las maneras que nos dice el 408. O presentando sus títulos en la ciencia, técnica, arte u oficio. O eventualmente demostrando que son personas de reconocido entendimiento en esa área específica. Son expertos en eso. Profe, ¿cómo demuestro eso? Aquí no hay tarifa legal probatoria. En consecuencia, de cualquier manera se puede demostrar. Profe, pero entonces en el juicio,
El perito lleva sus títulos, si quiere, pero eso sí, antes de que el perito llegue al juicio, la hoja de vida entera del perito es conocida por las partes. Es decir, la fiscalía conoce la hoja de vida y todos los títulos de los peritos de la defensa, y la defensa conoce la hoja de vida y los títulos de los peritos de la fiscalía. ¿Por qué? Porque es deber de cada parte acreditar a su testigo ante la contraparte. No ante el juez. Ante el juez se acredita en el juicio. Ya vamos a ver cómo se acredita un perito en el juicio. Gerson, ahora sí ya tienes micrófono porque te necesito. Sí, doctora. Listo. Gerson, te voy a utilizar como perito el día de hoy para acreditación del peritaje. ¿Listo? Ojo, escuchen cómo se acredita un perito en juicio. Voy a decir que ya Gerson, digamos que Gerson es perito de la defensa, la hoja de vida de Gerson la fiscalía la conoce porque yo se la entregué. Va a tener toda la hoja de vida, copia de sus diplomas y demás. ¿Listo? Señor Gerson, ¿me escucha? Sí, doctora. Por favor, indique sus nombres y apellidos completos para el registro. Gerson de Luis Beltrán Vega. Gracias. ¿Puede decir usted qué edad tiene? 29 años. 29 años. Ojo, ¿por qué será que la profe quiere saber cuántos años tiene Gerson? Porque resulta que el artículo 409 dice que no pueden ser nombrados peritos los menores de 18 años. Bueno, ahí dice otras cosas, ¿no? Interdictos que ya no existen y enfermos mentales. Pero yo sé que Gerson no es ninguna de las otras dos. De pronto menor de 18 sí puede llegar a ser. Por eso le pregunto. ¿Listo? Sigamos. Gerson, ¿a qué se dedica usted? En este momento soy desempleado. ¿Usted tiene alguna formación académica? Sí, señora. ¿En qué área? Ciencia política. ¿Usted es profesional en esa área? Sí, señora. Cuéntele a su señoría, por favor, ¿de qué universidad usted se graduó? Universidad Nacional de Colombia. ¿Usted cuenta con posgrados en esa especialidad? No, señora. ¿Cómo? No, señora. Okay. ¿En qué año se graduó usted de esa especialidad? En el 2014. ¿Y usted desde el 2014 hasta la fecha ha laborado en alguna oportunidad? Sí, señora. ¿En qué partes ha laborado? El Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. ¿En algún otro lugar? En asesorías de campañas políticas, pero no más. En esos trabajos que usted desempeñó, ¿alguna de sus funciones tenía que ver con la carrera que usted estudió? Sí, señora. Especifíquele a su señoría, por favor, ¿qué cargos desempeñó usted en esas áreas? En el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, en evaluación de proyectos y de políticas que tenían que ver con el sector de radiodifusión sonora. Gracias. Usted, además de esa experiencia que ha señalado, ¿ha tenido algún curso de actualización o profundización relacionado con la carrera que estudió? Sí, señora. ¿Cuáles? No son cursos en sí, son diplomados. Indíquele a su señoría, por favor, qué diplomados ha tenido. Diplomado en Finanzas Públicas Territoriales de la Escuela de la SAP. ¿Cuántos cursos? Ahí solo hice, en esa materia, solo hice ese diplomado, pero pues he hecho otros. Por favor, cuéntenos todos los que ha hecho. Gestión documental y otros varios que no recuerdo en el momento. ¿Cuál es la intensidad horaria de esos diplomados? 30 horas. Su señoría, solicito que se tenga al doctor Gerson de Luis como perito en ciencia política.
Miren todo lo que le ahondé la vida a él. Miren que con el anterior testigo, que fue el doctor Roberto, a pesar de que él es un profesional en contaduría pública, yo no lo presenté como perito. Por ende, yo no tenía que hacer todo este estudio y recorrido académico y profesional para demostrar quién es el que está sentado ahí. Cuando yo traigo a un testigo como perito, yo necesito demostrarle al juicio que este testigo tiene la idoneidad para rendir un peritaje, que es un experto en la materia. Por eso me riego preguntándole tantas cosas. Si yo no hago eso, el testigo no queda acreditado como perito. Cuando yo ya termino de ahondarle y chismosearle toda la vida al perito, la vida profesional y académica, ojo, solo esa parte de su vida, yo le digo al juez, solicito su señoría se reconozca al testigo como perito en tal área para este juicio. Y el juez le preguntará a la contraparte, ¿alguna objeción para que el perito sea, pero para que el testigo sea reconocido como perito? Si la parte conoce la hoja de vida del testigo, lo que debe haber hecho es haberle expulgado el pasado al perito. ¿Por qué? Porque el artículo 409, creo que es, 409, sí, nos dice que tampoco podrán ser peritos quienes hayan sido condenados por algún delito a menos que se encuentren rehabilitados, ni quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio, mientras dure la suspensión. Hay muchos peritos que están sancionados. Y si la contraparte no se toma el trabajo de averiguar los antecedentes disciplinarios de los peritos de su contraparte, pues puede estar dejando que un perito que no tiene la idoneidad venga a hacerle un daño terrible a la teoría del caso. Entonces, por eso el juez le pregunta, ¿usted tiene alguna objeción para que el perito sea reconocido como tal? Si no tiene ninguna, pues no. Entonces el juez dice, el testigo queda a partir de este momento acreditado como perito en este juicio. Y ahora sí comienzan las preguntas. Las preguntas reales, las que necesitamos para el caso. Ya sabemos que este tipo es un duro. Ahora necesitamos que este duro nos hable del juicio. ¿De qué nos va a hablar? Entonces, ojo, lo primero que se hace es, como el perito eventualmente puede ser de fiscalía o de defensa, será llamado en directo por la parte que lo presenta. Y esa parte le preguntará sobre todo lo que conste en el llamado informe base de opinión pericial. ¿Qué es un informe base de opinión pericial? Vamos al artículo 415, por favor, del Código de Procedimiento Penal. 415. Base de la opinión pericial. Toda declaración de perito deberá estar procedida de un informe resumido en donde se exprese el avance de la opinión pedida por la parte que propuso la práctica de la prueba. Dicho informe deberá ser puesto en conocimiento de las demás partes al menos con 5 días de anticipación a la celebración de la audiencia pública en donde se recepcionará la peritación sin perjuicio de lo establecido en este código sobre el descubrimiento de la prueba. En ningún caso, el informe de que trate este artículo será admisible como evidencia si el perito no declara oralmente en el juicio. Listo. Este documento del que nos están hablando es el llamado peritaje entre comillas. Es un informe base de opinión pericial en donde trae todo el estudio que nuestro perito hizo. Ese informe base de opinión pericial, que es un documento, es el que trae anexo la hoja de vida del perito para saber quién es nuestro perito. Y entonces nosotros podremos preguntarle al perito todo lo que está en ese informe base de opinión pericial. ¿Y qué es lo que está en el informe base de opinión pericial? Se preguntarán ustedes. Pues resulta que para eso también existe una norma que es el artículo 210 del Código Penal. Por favor, ¿me ayudan? 210 del Código Penal. Informe de laboratorio, doctora. Sí, señor.
porque todos los investigadores de laboratorio son por excelencia peritos. Escucha lo que dice. Gracias, doctora. Sigue leyendo. Artículo 210, informe de investigador de laboratorio. El informe del investigador de laboratorio tendrá las siguientes características. A. La descripción clara y precisa del elemento material probatorio y evidencia física examinados. B. La descripción clara y precisa de los procedimientos técnicos empleados en la realización del examen y además informe sobre el grado de aceptación de dichos procedimientos por la comunidad técnico-científica. C. Relación de los instrumentos empleados e información sobre su estado de mantenimiento al momento del examen. D. Explicación del principio o principios técnicos y científicos aplicados e informes sobre el grado de aceptación por la comunidad científica. E. Descripción clara y precisa de los procedimientos de su actividad técnico-científica. F. Interpretación de esos resultados. Listo. En principio eso es lo que debe tener eventualmente el peritaje. Pero resulta que el artículo 417 dice que debe tener más cosas. O sea, este no es cualquier informe. Es el de un perito. Entonces, además de todo lo anterior que acabó de leer la doctora, también debe ser lo del 417. Revisa el 417, doctora, por favor. Artículo 417. Instrucciones para interrogar al perito. El perito deberá ser interrogado en relación con los siguientes aspectos. Primero, sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento teórico sobre la ciencia, técnica o arte en que es experto. Segundo, sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento en el uso de instrumentos o medios en los cuales es experto. Tercero, sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento práctico en la ciencia, técnica, arte, oficio o afición aplicables. Cuarto, sobre los principios científicos, técnicos o artísticos en los que fundamenta sus verificaciones o análisis y de grado de aceptación. Quinto, sobre los métodos empleados en las investigaciones y análisis relativos al caso. Sexto, sobre si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, de probabilidad o de certeza. Séptimo, la corroboración o ratificación de la opinión pericial por otros expertos que declaran también en el mismo juicio. Y octavo, sobre temas similares a los anteriores. El perito responderá de forma clara y precisa las preguntas que le formulen las partes. El perito tiene, en todo caso, derecho de consultar documentos, notas escritas y publicaciones con la finalidad de fundamentar y aclarar su respuesta. Ojo, miren que a este no es una cosa normal lo que le vamos a preguntar. A este perito podemos preguntarle incluso más allá de lo que dice el informe base de opinión pericial. Entonces, por ejemplo, si nuestro perito es un perito en dactiloscopia, y el perito en dactiloscopia dice, no, es que resulta que yo utilicé el manual tal, a través del cual buscamos 11 puntos de uniprocedencia para lograr establecer el cotejo decadactilar. Es decir, que analizan 11 puntos diferentes de las impresiones dactilares y si coinciden los 11 puntos, hay cotejo. O sea, es la misma impresión dactilar. Eso es lo que me dice. Entonces yo llego y le pregunto, listo. Entonces, ¿cuál es el grado de aceptación de ese procedimiento que usted utiliza en la comunidad científica? Del 98% o del 100%, siempre dicen los testigos. Listo, ¿cuáles son los principios científicos, técnicos o artísticos en los que fundamenta esa verificación? No, lo que pasa es que las huellas no cambian, cambian durante todo el tiempo, a pesar de que las personas van creciendo o envejecen, las huellas siguen siendo las mismas, es decir, que y sin importar siempre van a ser un método de identificación confiable y listo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántos puntos de uniprocedencia encontró usted? 4. ¿Y aún así usted concluyó que había uniprocedencia? Sí. ¿Pero usted no dijo que eran 11? ¿Ve? Ese es el problema con esta clase de peritos. Uno necesita conocer toda la base de opinión pericial para a su vez contratar a un perito que le ayude a uno a atacar a este perito.
¿Por qué? Porque después del directo, de la parte correspondiente, que acredita a su testigo y lo deja como el mejor perito del mundo, como el más experto y el más creíble, tiene que venir usted a atacar a ese perito en el contrainterrogatorio, que es el segundo turno. Entonces, en ese contrainterrogatorio, usted va a refutar todo lo que el perito haya informado en la primera parte. Y ojo, a diferencia de lo que ocurre con los otros testigos, usted puede abordar temas que no fueron tratados en el directo. ¿Qué temas? Todo lo que se refiera a principios, técnicas, métodos, recursos acreditados en divulgaciones técnico-científicas calificadas, todo lo referente al material de controversia. Todo. Entonces, como usted es un experto en el área de conocimiento, usted dijo que utilizó el manual tal. ¿Es así? Sí, yo utilicé ese manual. ¿Usted sabe que ese manual tiene 2 ediciones posteriores? No, no sabía. ¿Y usted sabe por qué se hicieron esas ediciones? Pues no, no sabía. O sea que usted no sabe que esas ediciones se hicieron porque la edición que usted utilizó tiene errores. Mira, ya, empecé a atacar al perito. ¿Ves? Es importante que al perito se le conozca en todo lo que hace, porque él es un experto en su área y como es un experto en su área, conoce todo lo que existe en su área. Profe, pero eso es imposible. Usted lleva 15 años ejerciendo el derecho y no conoce toda su área. Sí, claro que no lo conozco, por eso no me acredito como perito. Pero quien se sienta como perito en un área específica es porque conoce todo de esa área y está dispuesto a que le pregunten incluso de lo que no ha hablado. ¿Listo? Eso es un peritaje. Y ese informe base de opinión pericial es la carta principal para poder acreditar al perito por quien lo presenta y también para atacarlo por la contraparte. Entonces, ese informe base de opinión pericial es especialísimo y es la única excepción que existe dentro del Código de Procedimiento Penal para presentar un documento después de la preparatoria. ¿Por qué? Porque el artículo 415 dice que se puede descubrir el informe base de opinión pericial, es decir, usted puede enunciarlo en la preparatoria. Su señoría, mire, yo voy a presentar un perito experto en artes amatorias. Ese perito le demostrará a usted aquí cómo es que esta persona logró el clímax en 35 oportunidades en 1 hora. Pero el informe estará listo de acuerdo al término del artículo 415. Es decir, no se lo voy a entregar ahorita. ¿A quién? A la contraparte no se lo entrego ahorita, en la preparatoria. Ya lo enuncié, ya saben que va a haber un perito de esto. ¿Y tengo que decir el nombre? No, no tengo que decir el nombre si no lo tengo todavía. ¿Y cuándo puedo hacerlo? Dice el 415 que a más tardar 5 días antes de que el perito llegue al juicio. Como los juicios aquí ahora se hacen por sesiones por separado interrumpidas, entonces es posible que el juicio comience hoy y el perito vaya a declarar en 1 año. Entonces yo tengo hasta máximo 5 días antes de que el perito llegue al juicio para descubrir el informe base de opinión pericial a la contraparte. Si no lo hago, mi perito no podrá llegar al juicio. Ojo, no hay perito sin informe base de opinión pericial y el informe base de opinión pericial no se va a conocer en juicio si el perito no va a declarar al juicio. Se necesita que el perito vaya a declarar al juicio. ¿Por qué? Porque el verdadero peritaje se vierte ahí, en el juicio, durante la práctica de la prueba, frente al juez, es que se hace el verdadero peritaje. ¿Listo? Y gracias al ejercicio del interrogatorio cruzado de testigos, es que ese informe base de opinión pericial se eleva a la calidad de prueba. ¿Listo? Ya se convierte en una prueba porque fue debatido, porque fue controvertido, porque cada quien dijo lo que tenía que decir frente al peritaje, acreditando al testigo y haciéndole las preguntas correspondientes. ¿Claro, doctores? ¿O tienen preguntas hasta ahí? Ok. Conste, ¿no? Entonces, si ustedes en su ejercicio número 2 van a utilizar a un testigo que sea perito, tienen que hacer todo lo que yo hice con Gerson, es decir, hacer la acreditación del perito y luego proceder a interrogar al perito, primero en directo con lo que dice el cuadro y luego en el contra, refutando todo lo que dice el perito. Si van a hacer doble turno, es decir, directo contra redirecto, perdón, contra interrogatorio, redirecto y recontra redirecto. ¿Listo? Ahora, existe otro testigo especial
que es el llamado testigo técnico o experto, pero que no llega a ser perito. ¿Quién es el testigo técnico o experto? ¿O quiénes suelen ser? Por ejemplo, quien realiza el jefe de laboratorio de criminalística que hace todo lo que ustedes hacen en la primera escena, el manejo de escena de los hechos. Él no viene en calidad de perito, él viene en calidad de un testigo técnico experto en manejo de escena de los hechos. Profe, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que los técnicos o expertos solamente se regirán por lo que dice su informe, a diferencia del perito que sí se le puede preguntar incluso por lo que está fuera del informe. Porque como él es un experto en su área, le puedo preguntar de lo que yo quiera de su área. Mientras que el perito, el experto técnico, solamente le puedo preguntar lo que dice su informe. ¿Qué dice su informe? Vamos entonces al artículo 200. Permítame un segundo que se me perdió. $209 del Código Penal, por favor. Artículo 209. Informe de investigador de campo. El informe del investigador de campo tendrá las siguientes características. A. Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados en la actividad investigativa a que se refiere el informe. B. Descripción clara y precisa de los resultados de la actividad investigativa antes mencionada. C. Relación clara y precisa de los elementos materiales probatorios y evidencia física descubiertos, así como de su recolección, embalaje y sometimiento a cadena de custodia. D. Acompañará el informe con el registro de las entrevistas e interrogatorios que hubiese realizado. Listo. Vean que por lo general eso es un investigador, es un técnico. Entonces, por ejemplo, quien realiza el acta de abordaje a la escena de los hechos vendrá al juicio no en calidad de perito, sino como experto, como testigo técnico o experto. Y solo le podremos preguntar frente a lo que dijo en su informe. Ya no puedo preguntarle por fuera de eso. Y en el contra lo trataré igual. Solo podré refutarlo en todo o en parte lo que ha dicho. El perito aquí no es, sino es el técnico. Y solo puedo usar lo que conste en el informe. Nada más. ¿Qué otra diferencia hay entre el técnico y el perito? Que el informe base de opinión pericial que utiliza el perito, es decir, el informe previo, se va a incorporar al juicio como prueba. Es decir, entra como una unidad. Lo que dice el perito en su testimonio, más el informe, los dos forman una unidad y el juez los valora como unidad en el juicio. Mientras que en el informe de los testigos técnicos o expertos, estos informes jamás entran al juicio. Sino lo único que se hará es escuchar al técnico y su testimonio es el que será valorado en el juicio, pero el informe no. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay compañeritos acá que son de policía de vigilancia y los compañeritos de policía de vigilancia en muchas ocasiones rinden informes de captura en situación de flagrancia. Esos informes de captura son descubiertos a la contraparte, específicamente a la defensa, porque por lo general los utiliza la fiscalía. ¿Y qué pasa? Llaman al compañerito que suscribió el informe de policía de vigilancia al juicio y lo llaman en calidad de ¿qué? De testigo técnico, no de perito. ¿Para que dé cuenta de qué? De una labor específica que él realizó, que fue la captura en situación de flagrancia. Entonces, él contará todo lo que diga su informe. Entonces, contará cómo fue que llegó al lugar de los hechos, cómo fue que se produjo la captura, el acta de derechos del capturado, la constancia de buen trato. Eventualmente, si incautó algo, nos dirá entonces esto que dice el punto 4. Cómo lo recolectó, cómo lo embaló, cómo lo sometió a cadena de custodia. Pero ese informe de policía de vigilancia no será incorporado al juicio, es decir, no va a estar en la carpeta del juez, sino que el juez solamente tendrá la información que el policía le dé.
en su calidad de testigo de carácter técnico, porque el informe no se va a incorporar al juicio. Profe, entonces, ¿para qué utilizamos el informe? Para refrescar la memoria del testigo. Si, por ejemplo, nuestros policías realizan montones de capturas en flagrancia, que se van a acordar 1, 2 años, 3 años, 4 años después de un caso X por allá que capturó. Pues él no se acuerda. Entonces, si no se acuerda, le refrescamos la memoria con su propio informe porque él lo rindió. O para impugnarle la credibilidad al testigo si él está diciendo una cosa contraria a lo que decía en su informe. ¿Claro, doctores? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Nadie? Ok, listo. Doctores queridos, les tengo una noticia muy buena y otra todavía más buena. La noticia muy buena es que hemos terminado con al menos el programa que teníamos presupuestado en la materia. Y la muy, muy buena es que pueden utilizar tanto los 25 minutos que quedan de clase como la clase del día de mañana para realizar para aprovecharla en la realización de sus juicios no, sino de sus parciales. De todas maneras, yo me voy a conectar mañana de 6 a 8 en clase habitual. ¿Para qué? Para que si ustedes tienen preguntas sobre la marcha alrededor del parcial, ahí estaré en tutoría especial para ustedes. ¿Listo? ¿Me escucharon claramente? Doctora Karen, ¿qué pregunta tienes? Karencita. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Doc, tengo una pregunta. Señora. No sé si usted ya lo dijo. Referente al interrogatorio cruzado, Doc, los que escogimos ese ejercicio para hacer, debemos presentar planteón. Es decir, no tenemos que contar una historia chiquita de lo que dio un interrogatorio cruzado. Es que no se te entiende, Karen. ¿Que no tienen que contar una historia de qué? Sí. Karen. Ahí escucha, Doc. Es que se te escucha entrecortado. Karen, escríbeme tranquila. Escríbeme ahí al chat de Zoom. ¿Qué pregunta tienes mientras yo contesto una pregunta del doctor Camilo Ernesto, ¿vale? Escribe al chat de Zoom porque no se te entiende bien. Camilo, dime. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, precisamente es lo que iba de pronto a preguntar la compañera Karen. Dentro del ejercicio que vamos a hacer, sería necesario de pronto, si nos alcanza el tiempo, hacer una teoría del caso y unos alegatos de clausura, o de pronto por lo menos una teoría del caso para de pronto enfocar lo que pretende la Fiscalía demostrar. Lo que pasa es que creo que el tiempo no les da para tanto. Pero si ustedes quieren hacer la presentación del caso, es decir, la teoría del caso, pueden hacerlo, como para saber más o menos hacia dónde va el interrogatorio. Pero lo que yo voy a evaluar es la forma en que realizan el interrogatorio, porque lo que me interesa saber, más allá de si acreditan o no acreditan un delito, es la forma como están realizando las preguntas. ¿Listo? Si quieren, pueden hacer presentación de teoría del caso, no hay problema. Ok, doctora, muchas gracias. Listo. Karencita, ¿qué pasó con tu pregunta? ¿Qué se hizo Karen? Uy, parece que la sacó. Parece que la sacó. Sí. Doctor Betancourt. Era lo mismo que estaba preguntando. No, doctor, que era lo mismo. Ah, ya, era lo mismo. Ah, ok, listo. Era lo mismo que estaba preguntando Karen. Ah, bueno, listo. Maravilloso. Sí, si ustedes quieren hacer una presentación del caso para que quede más enfocado su testimonio, no hay ningún problema. Recuerden que es importante saber qué clase de testigo tienen. Entonces, si es un testigo normal, uno llamado presencial, si es un testigo técnico o si es un perito. ¿Por qué? Porque bajo esas reglas voy a calificarles el examen. ¿Listo? Dependiendo de qué clase de testigo tienen para saber cómo utilizaron la técnica del interrogatorio cruzado de testigos. ¿Listo, doctores queridos? Amores, ¿tienen alguna otra pregunta? No olviden que mañana estaré conectada de 6 a 8 por si me necesitan. ¿Listo? Ok.
Listo. Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿en el ejercicio del parcial se deben hacer los 4 turnos o solo los 2 primeros? Eso depende de ustedes, doctores. Eso depende de ustedes. Si el tiempo les da para los 4 y los consideran necesario, pues hacen los 4 turnos. Pero lo ideal es que al menos haya 2, ¿no? No es que me digan directo y listo. No. Al menos debe haber directo y contra. Genial si hay los 4. ¿Listo? Genial si hay directo, contra, redirecto y recontradirecto. Listo, doctores queridos. Ahora sí que descansen. Bendiciones y chaito. Nos vemos mañana con los que quieran conectar. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctora. Chao.